Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy tenemos aquí el coche de mi colega. Canti! Hola. Pues nada, resulta que el coche de repente deja de funcionar el aire acondicionado. No, o sea, no echa aire, no echa nada de aire. Entonces, pues le miramos la parte de la resistencia del la resistencia del ventilador del aire acondicionado. Y esta es la resistencia, ¿vale? Esto lo hemos comprado, bueno, la ha comprado mi colega, esto y el cable, ¿vale? De todas formas, yo lo abrí en su día, he abierto, lo saqué del sitio y he desmontado esta parte de aquí, la parte esta negra de aquí, la he desmontado y dentro estaba como de soldado, lo he vuelto soldado y ya funciona. Pero como después se estropeó otra vez lo abrí y lo desoldé, así que como esto es un fallo recurrente, y el problema está en que hace mal contacto aquí, entonces lo venden todo ya, listo para hacerlo. Entonces, ahora que estamos tranquilos, pues vamos a realizar el trabajo. Bueno, pues nada, pues vamos a ir a la parte de abajo de la guantera de este coche y vamos a sacar esto. Venga, dentro del vídeo. Bueno, pues nada, aquí en el copiloto, en la parte de abajo, vamos a ver si se ve. ¿Veis ahí algo verde que está ahí? Bueno, pues eso de ahí. Aquí es donde está este aparatito. Tiene aquí sus conexiones y por ahí tendrá un tornillito. Por aquí atrás tiene un tornillito para sacar esta parte de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es sacar esto de aquí. A ver. Ah, no, el tornillito está aquí abajo. Aquí abajo está el tornillito, pero yo lo he dejado sin poner porque como sabía que le vamos a cambiar, pues entonces simplemente esto habría que sacarlo para afuera y ya está. Tiene aquí una pestañita de aquí atrás y se saca, ¿vale? Aquí estaría el tornillito este de aquí, que va aquí. Yo ya lo tengo fuera, ¿vale? Ahora sacamos esta parte de aquí y ahora esto se le pulsa aquí y se saca esto. Vamos a ver. Es difícil con una mano, ¿eh? Sí, aguántame el móvil, si no, no puedo. Vale, pues listo, ya tenemos aquí el cacharro este y esto. ¿Qué pasa? Que, a ver si se ve bien, espérate, a ver si lo veo. Esta parte de aquí, veis que está como doblado, está como derretido. Y ese es el problema, porque al estar derretido eso, no hace buen contacto con esta parte de aquí, que también está un poquito hecha polvo. Ahora la vamos a ver mejor. Bueno, aquí veis, ¿no? ¿Veis esta parte de aquí? Esta parte de aquí está como derretida, un poquito doblada. Claro, hace mal contacto con la parte que va aquí, se va chisporroteando y al final lo que hace es derretir la zona esta y quema la parte de dentro, que es la que se desuelda. Entonces, esta parte de aquí tiene estas pestañitas que se puede abrir. Mira, yo esto ya lo he abierto ya. Vale, ¿veis? Esta parte de aquí, esta es esta de aquí. Entonces yo esto ya lo he soldado ya unas cuantas veces. Ahora mismo no se ve bien, pero esto estaba desoldado, entonces no hacía contacto y no funcionaba. Esto en verdad ahora mismo funciona, pero está, bueno, regular. Entonces para quitarnos de problemas, pues nada, tenemos este que está bien, ¿vale? Y después tenemos esto que también está bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cortar en el otro lado, vamos a hacer unos empalmes buenos y ya esto no va a dar problema por lo menos en bastante tiempo. Bueno, pues lo dicho, ahora tengo aquí los dos cables, ¿vale? Que los voy a cortar y a empalmarlo, ¿vale? Voy a cortar sobre largo aquí y después le empalmo, por ejemplo, este, ¿no? En este caso en concreto, que este es igual que este. No son los mismos colores, pero el rojo es el positivo y el negro es el negativo. En este caso, el negro
se convierte en azul, ¿vale? Sería en esta posición. Yo voy a cortar por aquí y voy a empalmar esto. Voy a soldarlo bien, pero esta parte de aquí no la voy a cambiar porque este está bien. Entonces es una tontería hacer dos en empalme aquí. O sea, esto lo voy a guardar por si acaso y voy a cortar este. Entonces voy a cortar por aquí, voy a estañar las puntas, este es lo mismo, y voy a soldarlo. Le voy a meter una funda termorretráctil para que quede curioso esto. Bueno, lo dicho, esto viene ya precortado aquí, pero voy a pelarlo un poquito más. Ahí, esto es una cosa así más o menos. Vale, aquí tenemos los cables, aquí tenemos flux, que esto es un decapante, esto está enchufado, esta es la punta de soldar, y aquí tenemos estaño, ¿vale? Entonces, liamos un poquito así, cogemos el flux, lo metemos aquí para decapar, ¿vale? La puntita, ¿vale? También cogemos esto es la soldadura, lo que es el estaño. Está caliente ya, lo ponemos así. La verdad que esta punta esta punta del estañador este no va muy bien. Esto debería de ya estar más que soldado. Vale, aquí tenemos la punta esta más o menos, ¿vale? Estañada, y ahora esta. Vale, ya tenemos estas dos puntas estañadas, ¿vale? Más o menos. Voy a darle un poquito más aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las otras dos puntas y ya lo pegamos. Y con esta soldadura se va a quedar bastante fuerte. Vale, pues nada, vamos a coger, cortamos aquí. Bueno, para estas dos puntas hacemos lo mismo. La estañamos y después la unimos. Voy a coger esto, meto aquí un poquito para tener flux aquí. Ahí, en las puntas, para que esté, para que decape esto y se pegue bien el estaño. Es como si que no suelda muy bien esta punta, ¿sabes? No va muy bien este soldado. Me tendré que comprar otro, tío. A ver, es que tengo que buscar la parte donde calienta más, ¿sabes? Ajá, que no calienta bastante, ¿no? Por todos lados. No. Esto es una fatiga soldar así, tío. Es una fatiga que te caga. Es que no sé por qué lado. Se cae, ¿no? Que no termina de... Aquí a lo mejor no parece, ¿no? Que tire mal. Bueno, esto es... bueno, ya he soldado estas dos puntas. Ahora estas dos puntas las voy a soldar una con otra. Y después lo voy a aislar con esta funda termorretráctil. Esta funda la voy a cortar a la mitad. ¿Vale? Voy a meter cada funda en uno de los cacharros de estos. Así. Cada uno de los cables. Lo voy a dejar al fondo para que no se estropeen. Y ahora voy a soldar un cable con otro, ¿vale? El rojo con el rojo, lo voy a poner así, uno al lado del otro, como ya tienen estaño. En el momento que se unan, pues listo. Vamos a hacerlo. Cogemos este soldador, que ya es otro soldador porque el que tengo yo no vale. Este es uno se lo pidió a un amigo. Entonces nada, a ver si con esta ahora soy capaz de soldarlo mejor. Lo que pasa es que voy a tener que pedir ayuda. A ver si alguien me agarra esto aquí
El cámara, ¿ves? El cámara. A ver, corta si no. Cuidado aquí, no te vaya a quemar, ¿eh? Tú agarra ahí. Venga. Venga. Ahí. Ujú. Y ahora yo cojo el estaño. Uno. Voy a unir esta, eso. Tú lo pones, tú lo dejas así, yo ya me guío. Ahí. Un poquito más para arriba, más para abajo, más para abajo. Ahí. Ahí. Más para abajo, más para abajo. Más en la punta, así. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Quita el soldado, quítalo. Ahí. Espérate, espérate. Mantengo, ¿no? Sí, mantiene. Suelta, suelta ya. Espérate, espérate. Joder, qué complicado todo, tío. Aquí debajo del coche. Cuidado, no te vayas a quemar. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Cerco? Sí. A ver, suelta ya. Vete para abajo, poquito a poco. Espérate, espérate. A ver, sí, espérate. Dame. Ahora mira cómo se ha quedado esto. Vale. Es que está tan caliente el cable que no termina de enfriarse. Yo pensaba que no se iba a pegar eso, ¿eh? Sí, sí. Este se ha pegado, mira, también. Se ha quedado pegado. Se quedó pegado, ¿no? Sí, pero no me gusta cómo se ha quedado. Voy a ponerlo mejor. Tú que lo quieres hacer tan bien que no sé. Demasiado bien. Te complica mucho. Ay, que me quemo el cable este. Y trincarlo con un alicate, ¿eh? Que si lo cojo con un alicate, se calienta el alicate. Ajá. O sea, no es porque se caliente el alicate, es que... Para mantenerlo un poco unido. Claro. No, ya, pero... Se calienta el alicate, entonces se va el calor para el alicate y no calienta lo que tiene que calentar. Vale. Joder. A ver si es que el estaño este que le meto aquí no es bueno. Ahora sí. Ahora sí está cogido bien esto con ganas, mira. ¿Eh? Ujú. ¿Ves? Ahora esto está cogido con ganas, mira. Esto es imposible que se saca ya. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es meterle el termorretráctil, meterlo aquí. Así y así. Y le vamos a dar un poquito de calor aquí y ya lo fundimos. Lo que pasa es que aquí se nos ha fundido un poquito el cable. Bueno, esto lo aislaremos ahora. No, claro, Faltó, ¿no? claro, exactamente. Esto ahora se funde. Vale. No se funde, se Se pega. se hace retráctil y se queda como una funda. Ahí. Se queda aislado ahora, así con esto. Y ya se queda la más de bien, ¿verdad? Todo profesional. Ahora aquí se nos ha ido un poquito. Vamos a aislarle una mejita con cinta y ya está. Y ya Adelante. lo podemos poner. Le hemos puesto aquí un poquito de cinta aislante y ahora con un cinta de tela de esta lo vamos a liarlo todo para que se quede un poquito más curioso todo. Cinta de tela. Sí, es una cinta de esta que hay para unir los cables. Sí, es Aguanta el calor y todo eso. Bueno, sí, esta cinta creo que sí que aguanta un poco el calor, pero es más que nada para unir los cables, que no se queden así tan... Ujú.
para que se quede un poquito hecho en uno, más que nada. Vale, pues listo, ahora ya vamos a coger esto y vamos a conectarlo. Aquí y esto aquí. Y ahora lo metemos en su sitio y se acabó. Y le ponemos el tornillito que corresponde a los dos tornillitos esos que tenían. Vale, antes de poner los tornillos vamos a probarlo, a ver que sí funciona. Bueno, ¿va el ventilador? Sí, ¿no? Perfecto. Está echando aquí. Pues listo, ya estaría arreglado. Ahora ponerle el tornillito y ya estaría listo. Bueno, espero que haya gustado este vídeo. Venga, un saludo, Canti. Bueno, estos son los dos tornillos que hay que meterle y nada, irían ahí dentro. Ahí abajo uno y arriba otro. Pues nada, no lo voy a grabar y ya se quedaría así y ya está. Hasta luego, hasta la próxima.